Este plano de la ciudad donde se ve, esto tiene para enseñar, para apuntar, ¿no? Donde se ve el resultado del paseo de la Explanada y cómo la Rambla, que era el espacio donde también se había derribado la muralla que separaba la ciudad la primera ampliación de la ciudad desde la Medina Islámica hacia el ensanche inicial que fue el arrabal de San Francisco. En ese espacio donde se derribó la muralla surgió el Paseíto de la Reina, que es esa avenida amplia que hoy en día es la Rambla y que no llegaba hasta el mar. Y durante la primera mitad del siglo XX, en los años 50, se derribaron esas últimas manzanas y se abrió la Rambla. Este era el Paseíto de la Reina. Se abrió y esta era la explanada, el paseo, antes de ser pavimentado. Cuando se abrió la Rambla hacia la explanada, fue un periodo en el que se juntó la tradición de los casinos, de los salones, de los espacios de encuentro, de los hoteles, los principales hoteles de la ciudad que había en la explanada, junto con los nuevos hoteles y las edificaciones en altura que surgían de la ciudad desarrollista y del boom del turismo. Como veis aquí en la foto de la derecha, había tráfico rodado por el lateral de la explanada, incluso pasaban los tranvías, y, y de ahí venía que el tráfico pudiera entrar desde Puerta del Mar y subir por la Rambla o salir de la ciudad. Conforme fueron pasando los años, la ciudad fue consolidando una apuesta turística por el frente urbano y se acabó de peatonalizar ese lateral de la explanada, se cerró el tráfico y se peatonalizó. Esta fue la postal clásica de la ciudad, sigue siendo hoy una imagen emblemática de Alicante y en muchos casos es casi un símbolo de resumen. Y este símbolo de resumen surge de esa apuesta por la imagen turística y por dignificar a Alicante como ciudad de destino, y en la que un paseo de tierra apisonada pasa a ser un paseo pavimentado. Y se pavimenta a raíz de un viaje que tiene Arcángel Soler, que era el alcalde, con el arquitecto municipal, que era Miguel López, en el que se fueron a ver distintos lugares y se fueron a Lisboa, vieron la Plaza del Rocío, que está pavimentada con un dibujo similar. Esto es un dibujo que viene de tiempos de los griegos. Es un patrón geométrico repetido en muchos sitios. También lo podéis ver en la playa de Copacabana, de Roberto Burle y deciden implantarlo sobre el paseo de la Explanada utilizando material de kilómetro cero, utilizando mármol de la provincia o mármol que pudieran conseguir cercano. Entonces se pavimenta con crema marfil, con rojo alicante y con negro marquina. Se convierte en un auténtico éxito, en una imagen de referencia y consigue una potencia tal que, que hoy en día sigue siendo, bueno, hoy ha llegado a estar en el catálogo como bien de relevancia local. Es un pavimento protegido y que incluso la norma del catálogo municipal en Alicante imposibilita que se pueda repetir en otros lugares. Se repitió en la plaza del puerto y se ha eliminado en la última reforma. Este pavimento de teselas es un gran icono y cuando nos proponen, bueno, nos proponemos presentar a este concurso, lo que queremos es dialogar con él y rendirle tributo, rendirle homenaje, sin copiarlo, sin imitarlo y tampoco sin negarlo, ¿no? Así que, bueno, aquí podéis ver el espacio con el que nos encontramos, que es ese llamado fondo de saco en el que los autobuses hacían el cambio de sentido y giraban para volver, para hacer parada y volver a subir por la Rambla remontando el tráfico, y en el que nunca ha habido en los últimos 70 años un espacio para el disfrute del ciudadano. De hecho, era un lugar hostil, porque además de estar esas paradas de autobús que no llegan a ser paradas, que son lugares donde el autobús está esperando para volver a arrancar en cabecera, están las captaciones de las obras antirriadas de la ciudad de Alicante, que desde 1997, sabéis que hubo una riada muy grande, se hizo una inversión enorme y este es el punto más bajo de la cuenca más importante de la ciudad y de la cuenca más peligrosa. Se hizo una obra hidráulica increíble. La Rambla prácticamente por debajo es una auténtica calle con cajones de pluviales que van
en carga, que van a presión, hasta el mar. Y aquí tenemos un punto al ser un punto bajo, en el que había unos sumideros inmensos, unos grandes invernales, que sacaban el último agua que bajara por la cuenca de la Rambla y de la calle Bailén. Como veis aquí, a la derecha y a la izquierda, ya se habían peatonalizado y reurbanizado la fase 1 y la fase 2 de los laterales de la explanada, pavimentados con mármol del Monte Coto con crema marfil, y faltaba este punto de enlace y de encuentro. Nosotros ganamos el concurso con un proyecto en el que planteábamos una cinta que homenajeara la geometría de las ondas de la explanada, colonizando de una manera divertida y amable con la geometría que tenía en su entorno, rindiendo homenaje a los materiales y con un elemento tridimensional que se levantara y que hiciera de puerta hacia el mar, hacia las perspectivas del puerto y del cielo, y que devolviera todos los reflejos que suceden aquí, de imagen de portuaria, con los barcos, con el agua del mar, con el cielo, con la gente paseando y sobre todo con la propia explanada, que adquiere una imagen distinta cuando lo empiezas a ver desde una cota elevada que no puedes ver aquí, y viéndola en un espejo podrías verla mirando desde el propio pavimento. Con este concurso, con esta propuesta ganamos el concurso, pero este hito que nos pedían en el programa, finalmente no se decidió, el ayuntamiento decidió no ejecutarlo y pasar a tener una plaza más abierta y más despejada y polivalente, pero lo sustituimos por otro hito que fue unas fuentes monumentales y capaces de reproducir diferentes fuegos, de ser más interactivas y de poder aparecer y desaparecer, dejando un pavimento seco disponible para distintos eventos que se producen aquí durante el año. Inicios de carreras, carnavales, conciertos, etc. Así que el proyecto fue evolucionando y llegó a este concepto que es el que ejecutamos. Estas son imágenes del proyecto, ahora las podéis comparar con el resultado final. Y es un proyecto cuyo reto principal está en el control de la geometría en unas condiciones muy complicadas, porque teníamos que controlar muchísimo las pendientes, tanto por accesibilidad como por enlace entre los dos laterales que pretendíamos unir de una manera suave, de la fase 2 y la fase 3 a diferentes cotas, y teniendo el compromiso de no reducir la capacidad hidráulica de las captaciones, ya que estaban en su límite. Y esto es una cuestión de máxima seguridad para toda la ciudad. Del mismo modo, esta geometría, integrarla de un modo controlado en el que estas curvas tangentes y este reparto de puntos no se deformara y no se distorsionara, era bastante crítico también porque un error en esto era demasiado visible y iba a quedar para siempre grabado. Tuvo una ejecución con un control topográfico muy minucioso, punto por punto, tangente a tangente, con unos replanteos máximos y en la que todas las piezas estuvieron súper estudiadas al milímetro. No hay dos puntos iguales en esta obra y eso es lo bonito y el gran reto, ¿no? Que parezca sencilla con la complicación de ejecución que ha llegado a tener. Estas son imágenes de proyecto. Estos son los distintos conceptos de escenarios en los que podían suceder en la plaza y en los que deberíamos liberarla para que las fuentes pudieran actuar o no en función de cada uno de los eventos que suelen surgir aquí durante todo el año y que cada vez están solicitando más esta plaza como punto de reunión, porque Alicante en el centro urbano no tiene demasiados espacios libres de obstáculos. Y estos son parte del imaginario con el que estuvimos trabajando, espirales de Fibonacci, estas imágenes de la noche estrellada de Van Gogh, en los que trabajábamos con espirales y con geometrías que colonizan el espacio y que se van disolviendo conforme aumenta la distancia, ¿no? También estuvimos haciendo propuestas sobre cómo reubicar y cómo reordenar el tráfico
Y en esta imagen la he puesto para explicar que el proyecto tiene otro condicionante adicional, que es la implantación de una conexión de carril bici urbano por la propia explanada, ya que no podía liberarse por ahora, esperemos que en el futuro sí, el frente litoral de Conde de Vallellano. Así que teníamos el gran reto de tocar la explanada de punta a punta para trabajar sobre ese lateral y proteger tanto al ciclista como al peatón, diferenciando su espacio, pero manteniendo siempre esa integración. Esta es una planta de proyecto. Aquí podéis ver esas dos espirales de Fibonacci como son espirales dobles, en las que en cada intersección aparece un punto, y esos puntos siguen una regla en la que aparece un punto de coto cuando tenemos una superficie de base negra, de base marquina, un punto de marquina cuando estamos encima del coto, siempre buscando el contraste, y cada 2 puntos aparece un foco. Todos esos focos tienen cada uno una dirección IP única y están todos programados con capacidad de hacer juegos de destellos, de espirales que van creciendo, de circunferencias, y permiten hacer juegos de iluminación por la noche en combinación con los juegos de color y de agua de las propias fuentes. Estos son detalles de los accesos, de los cambios de cota, cómo los fuimos resolviendo generando bancos que también están hechos con coto ocre. Intentamos siempre trabajar con materiales de la máxima nobleza. Entendemos que estamos en el salón emblemático de la ciudad, en el punto más solemne de nuestro espacio público. Todo es acero inoxidable pulido, piedra y poco más. La paleta de materiales es muy sencilla. Tenemos algo de cerámica irisada revistiendo todas las captaciones de pluviales para dignificarlas. Estos son parte de las geometrías acotadas de toda la serpiente, de esa alfombra negra que va recorriendo y envolviendo todo el espacio. Este es el dibujo de nuestras espirales. Van repartiéndose los puntos hasta aparecer en sitios remotos, en los que cuando te los vas encontrando, vas viendo cómo se van agrupando y te van llevando hacia las fuentes y, y permiten ligar esas dos actuaciones de la explanada. Estos son planos de coordenadas de los que tenemos 5 o 6 para ubicar todos esos puntos topográficamente. Estos son planos de cota. Podéis ver la complejidad en la que en una pavimentación de este tipo tenía que trabajar. Estas dos líneas principales son las dos limaollas principales del proyecto que se marcaron con topografía y teníamos que conseguir llegar con el aparejo siempre paralelo entre ambas limaollas y entre las limaollas y los encuentros con las dos actuaciones de fase 2 y fase 3. Eso fue el punto más crítico del proyecto y lo que más costó replanteos, costó colocaciones y levantar esas colocaciones hasta que fueron perfectas, porque teníamos que trabajar con márgenes de error mínimos, que a veces se comía incluso eh, el propio margen de error que trae el corte de la pieza. Teníamos que tener controlado el momento en el que venían cortados los adoquines y de qué lote eran, porque los discos de corte se van desgastando y por tanto iba variando el margen de error de la propia piedra y en su colocación nos iba haciendo que nos fuéramos comiendo junta o abriendo junta. Del mismo modo teníamos que garantizar siempre pendientes en las que controlábamos tanto la escorrentía superficial, longitudinal de toda la plaza hacia las captaciones, la accesibilidad tanto longitudinal como transversal y un juego de pendientes interior en los vasos de las fuentes para que el agua no se desparramara hacia afuera y pudiéramos recircularla y no perdiéramos agua porque es agua potable. Estos son, por ejemplo, planos de las instalaciones que tenemos por debajo de pluviales. Mucha gente nos ha preguntado por qué no hay arbolado en la plaza. Era imposible, tanto por todo lo que tenemos debajo como por los giros de vehículos de emergencias y la posible avenida de aguas en episodios de 50 a 100 años, en los que puede llegar a bajar, por la calle Bailén podía llegar a bajar más de 1 metro de agua. Entonces no podíamos poner ese arbolado con ningún tipo de seguridad.
Esos son nuestros planos de pavimentaciones en los que si pudiera hacer zoom os podría enseñar cómo están dibujadas todas las líneas de esa pavimentación y desde dónde teníamos que empezar a pavimentar. Esas son nuestras capas de pavimentación donde reforzamos nuestras bases porque la explanada, como os he dicho, está levantada sobre terreno canados al mar, son terrenos súper heterogéneos, proceden de derribos, no tienen ninguna consistencia. De hecho, toda la explanada se estaba hundiendo en los años 90 y se levantó por completo, se micropilotó y ahora mismo está construida encima de una losa de hormigón. Nosotros hicimos una reconstrucción de este suelo, lo compactamos, lo mejoramos y levantamos encima de una base de hormigón resistente capaz de soportar incluso vehículos especiales, ¿no? Este es uno de los detalles principales del proyecto, de los que más nos costó transmitir a los trabajadores, en los que explicábamos no solamente el criterio de colocación de líneas rompiendo juntas, sino el aprovechamiento en los puntos de encuentro con elementos que no fueran paralelos, como podría ser especialmente nuestra alfombra o las fachadas de los propios edificios, y en los que intentábamos aprovechar el material y evitar la aparición de piezas que se nos fueran a romper o que no fueran a tener la calidad suficiente por ser cuñas de mínimo tamaño. Tenemos incluso desarrollado un proceso de colocación de esos puntos. Primero pavimentamos toda la plaza y luego con una cortadora circular fuimos sacando huecos, fuimos sacando esos topos y colocando tanto nuestros focos como nuestros puntos del color cambiado de negro y de coto para poder hacer ese encaje de circunferencias perfectas sin cortes desportillados sin cortes imperfectos. No queríamos ver masillados, no queríamos ver juntas gruesas, queríamos un mosaico perfecto y lo conseguimos gracias al detalle previo a tener pensado este proceso desde el principio. Estos son los detalles de colocación de los focos con sus anillos. Hicimos estos donuts de piedra con los que fuimos envolviendo los focos. Y este es el detalle de colocación de un disco de piedra. Encuentros con fachadas, tapas pavimentadas. Teníamos un mar de invernales, de tapas, de alcantarillas. Y hicimos todo lo posible porque las tapas de fundición circulares que no podíamos hacer pavimentables cayeran siempre en la alfombra de negro marquina, que las tapas que cayeran en el coto pudieran ser siempre pavimentables y pudiéramos tener esa tapa del mismo color, que fueran siempre en la misma dirección y evitar tener una plaza en la que al final el protagonista fuera un enjambre de tapas desordenadas de alumbrado, de riego, de gas natural, de registros que no podíamos controlar porque, como os he dicho, la plaza es un laberinto de instalaciones por debajo. Integramos incluso la señalización táctil en la plaza con piezas de acero inoxidable. Esos son los detalles de los bancos y de los encuentros con los invernales, en los que también veis cómo hicimos esa bandeja de acero para coger un asiento de coto. Y paso a enseñaros fotos del resultado, en el que se ve eh, un trabajo que para nosotros lo verdaderamente importante es que hemos conseguido llevar a cabo el proyecto pensado y que los propios resultados el propio proceso ha sido acompañado por el resultado. Tenemos geometrías en las proyecciones que van apareciendo y desapareciendo, que también hablan de la propia geometría de la plaza con sus espirales de Fibonacci, que van incluso apareciendo en la propia explanada. Todo esto está programado, ahora mismo estáis viendo un esquema radial de esas espirales. Todo lo que habéis iluminado es el invernal, en lugar de esconderlo y de dejar una zona oscura y maloliente como era antes, lo hemos dignificado, lo hemos iluminado, tiene una cerámica irisada que también devuelve esos detalles y esos reflejos
a la ciudad tanto de día como de noche. Y la plaza al final acaba siendo un cielo estrellado que te acompaña en ese momento de transición y de encuentro en el que se abre la Rambla, la propia explanada se abre al mar en un momento en el que se interrumpen las palmeras y se percibe ese acontecimiento urbano. Estos son detalles de esas captaciones y de los bancos. Aquí tenéis un ejemplo del el cariño que le pusimos a poder devolver los reflejos de la plaza en todo momento. Lo veis ahí en las patas de acero inoxidable, cómo están devolviendo la imagen de su entorno. Y estos son los puntos de entrada y salida de la plaza en contacto con la explanada. Esto es una vista desde Gran Sol, del espacio resultante. Las fuentes durante el día son un auténtico éxito de visitantes, de niños. En verano hay gente bañándose. Y había unos vídeos, no sé si queréis que lo ponga, es un vídeo corto. Eh, ¿Puedo salir de la presentación para poner el vídeo? Hay tres vídeos, pero con poner uno sobra. Bueno, también es importante decir que el proyecto está subvencionado con fondos europeos y que uno de los condicionantes era el principio de NSH de evitar el daño al medioambiental, el principio de sostenibilidad y tanto por la procedencia de los materiales de proximidad como por la reutilización y el reciclaje de los propios áridos, evitando generar mayores residuos de los necesarios. eh, Gracias a eso se pudo financiar también esta obra. Y lo que hicimos fue reciclar también todo, no solamente utilizar piedra de la provincia, sino reciclar todos los áridos del levantado del asfalto y de todas las subcapas que teníamos para poder regenerar el terreno y evitar que se nos hundiera de nuevo. Vale. El que se llama el plan de ayuntamiento. Vale. Aquí hay unos timelapse del proceso y unos vídeos del resultado final. Vale, pues lo puedes poner a la pantalla completa. Vale, es un segundo. Compartir. Así no- Bueno, es un vídeo de 10 minutos. Lo voy a ir pasando. No sé si se puede poner por 4. creo que sí. Vamos a ver. Si no, podemos ir saltando un poquito y ya está. Estos son imágenes de lo que había hace nada, hace 2 años. Si quieres, te lo dejo Estoy ahí en la aquí, barra vale, y lo ok, vas pasando. perfecto. Esto es el proceso de la obra, en el que se pueden ir viendo cuando se va parando el fotograma cómo fuimos controlando la geometría con pletinas y después rellenando el mosaico de tesela. Aquí se puede ver también un poquito el proceso de montaje. Y bueno, aquí son unos vídeos con dron y de la escena urbana. Del resultado final. Tenemos también algún vídeo nocturno. No pasa nada. Ya está, ya está. Aquí se puede ver un poco los juegos de las espirales. Y bueno, pues este ha sido el proyecto.
En la puesta en obra, imagino que, a ver, por la formación que tenemos, y falta un poco esa parte que estaba pensando en los ingenieros de obras públicas y de caminos. ¿Habéis tenido que echar mano un poco de ellos, aunque sea en la constructora o en la...? Totalmente, no. Hemos ido de la mano tanto en proyecto como en dirección de obras, con guía consultores, y la obra ha podido salir adelante por la conexión entre su estudio de arquitectura y su equipo de ingeniería. Claro. Totalmente. En todos los procesos, en todos los cálculos, en las comprobaciones, en su experiencia en obra, en cada pequeño detalle, hasta la mezcla del látex con el que hemos pegado este pavimento o el procedimiento de cómo colocábamos la lechada, en todo hemos ido de la mano y aprendiendo y compartiendo conocimiento, y no lo hubiéramos podido hacer sin ellos, seguro. También es verdad que ellos tampoco sabrían hacer Bueno, una puede cosa ser. con esa sensibilidad. Creo que esta obra no podría haber surgido sin esa colaboración. Bueno, pues yo voy a contar algo que realmente empezamos a hacer desde el año 2000, y es darle vueltas al tema de la billetera, más allá del aplacado. Entonces, el primer proyecto Vale. es el de la sangre, que ya lo habéis visitado. Vale. Lo visitasteis en la última comida de Alcoy. Y entonces, bueno, es un barrio que está muy degradado, desde aquí se van hundiendo las viviendas, la gente ya no vive, está delante del Parque de la Glorieta. Bueno, este es un poco el estado inicial de las obras, con unos pilotajes hasta el poder, una gran cantidad, los estratos profundos de arcilla. Y entonces las casas que se dejaron fueron las de la calle San Mateo, que estaban mejor construidas. Bueno, este es el planteamiento que hicieron Manuel de Sola Morales, de Barcelona, mi padre Vicente Manuel Vidal y Juan Lorenzo, otro arquitecto. Ahí desde Barcelona. Bueno, esta es ya la obra acabada 20 años después. Entonces, lo que podemos observar es ese eje central, que es el interés del proyecto urbano. Por mencionar que tenemos una segregación del tráfico rodado que va a los garajes, articulado por ese eje, y luego las calles tradicionales, que son las que van entre bloques, que tienen 3,6 metros de anchura, pero sirven peatonalmente. Puedes ir con el coche si tienes los móviles que estás comprando, pues vas aquí, puedes acceder con el coche. Lo que pasa es que no es una calle rodada, es el resto útil. Era comercial, ¿sabes cómo estaba? Bueno, aquí podemos ver, ¿no?, el trabajo de las cubiertas. Es un proyecto complejo que paso bastante por encima, pero como digo, es muy interesante. Este es el acceso a los garajes por la calle que se llama del Trinquet. Y estas son las plantas que, bueno, tienen una configuración con una escalera en turbina y unos patios, y con eso se montan cada uno de los tipos. Hay 144 viviendas, todas distintas, aunque pertenecen a unos tipos, A, B, C, D, E, bueno, con subtipos. Y donde lo interesante es esta línea que veis en medio, que es el que genera una diferencia de altura en el propio nivel de la vivienda. No son dúplex ni viviendas con el piso, digamos, en un único nivel, sino que hay dos niveles. Entonces eso le da una espacialidad muy interesante. Pero bueno, aparte es que esto ganó un premio FAD en el año 99. Pasa que como me interesa es la piedra, pues, bueno, os enseño. Ese es el alzado de los testeros, que siempre ha sido el alzado más tejado, ¿no?, que son las viviendas generalmente. Pero aquí, al sumarse varios, con todas las calles, pues es el que da la imagen predominante
y característica del barrio. Aquí vemos, bueno, en idea de puntos, la rampa con acceso a los garajes. Y esta sería esa visión de todos esos testigos. Estas son, bueno, pues la rampa, un 14%. De hecho, la intención de esa rampa era conectar con otro nivel superior en el camino, pero ya llegabas a un 20%, con lo cual se dejó simplemente para acceder a los garajes. Aquí lo interesante es el sistema de cómo se montó toda esta fachada de piedra. No digo aplacados, porque no es la idea, pero bueno, fijaos, por ejemplo, en las viseras que hay encima de las ventanas, porque reciben orientación oeste, y en la orientación sur también hay visera. La que veis frontalmente es orientación norte, entonces no lleva visera. ¿Vale? La de la izquierda es orientación sur, lleva visera. Bueno, las de las esquinas todas siempre llevan visera, y esta pues es orientación sur. Vale, pues, ¿cómo está montado este cerramiento? Tenemos unos tizones, y cada 5 sogas hay un tizón. Entonces, las sogas, porque al final esto es como un muro a la capuchina. Tenemos panal, bueno, perdón, no, el aislamiento está en un panal, y luego 2 centímetros de enfoscado y a piel. Se cogía con el enfoscado. Entonces, la base de sustentación, creo que lo podemos ver ahí, del canto de la piedra que lo veis ahí, son 6 centímetros. Es decir, es como una fachada de piedra de 6 centímetros con trabas de 18 centímetros que entran hasta el panal. ¿Qué pasó con los años? Todas las orientaciones norte pues tienen este tipo de deterioro por las humedades superiores, en los encuentros de las telas asfálticas de arriba, y claro, donde no pegaba el sol, pues se hacía este tipo de... Luego también sucedieron otros episodios en los cuales pues, esa piedra de 6 centímetros te la habían puesto de 3, te la habían puesto de 2, y se separaron con la alarma de todos los vecinos. Y entonces hacen unas intervenciones así como rápidas, improvisadas, que no tienen demasiado sentido, porque además estos taladros ni siquiera llegan hasta el ladrillo panal. Con lo cual, eso que veis ahí es como muy epidérmico, pero no realmente, ni siquiera el arreglo funcionó. El arreglo me refiero, suponiendo que se fueran a caer. ¿Vale? Y también hubo otro problema, que fue que todas las viseras, este sería el alzado sur de la calle Covasanta, pues se eliminaron porque esas viseras se habían hecho en vez de con piedra, que se ponía el proyecto, bueno, granito, pues se hicieron con un hormigón prefabricado, pero que, bueno, que la verdad es que se deshizo. Carbonatación y además sin apenas armadura. Entonces, todo eso en 10 años, 15 años, 15 años, sí, bueno, pues lo tuvieron que quitar. Entonces, estos son los alzados que recibían esas viseras y que se quedaron empobrecidos porque ya no tenían esa sombra, esa profundidad que le da la sombra. ¿Vale? En el proyecto, bueno, aquí podéis ver esto, que os decía, el tizón tiene 5 sogas. Empieza de 45 por 23 o 24, 23 y medio, y también podéis ver arriba, bueno, el encuentro con el muro superior con el rayo de Júpiter, ¿vale? O sea, la albardilla tiene ese rayo de Júpiter, ahora lo veremos. Entonces, el proyecto, ¿qué es lo que hace? Bueno, aprovechamos, hay unos fondos europeos para quitar toda la piedra y volverla a poner. Pues la volvemos a poner con unos anclajes, y además quitamos el mortero de cemento de 2 centímetros y lo sustituimos por un aislamiento de 2 centímetros de perímetro. Y empiezan las obras, y esto es bastante largo. Se hacen varios proyectos porque cada comunidad tiene uno. Vale, aquí ya podemos ver que se han hecho esas viseras. Realmente
la intención, o sea, esto está quitado y vuelto a poner, ahora veremos algunas imágenes más, pero lo que quería que observarais era cómo, bueno, pues parece casi imperceptible, pero son cosas en las que los arquitectos nos fijamos, que son esas sombras. Bueno, también se hizo la envolvente superior y el tema de la energía de generación fotovoltaica. Aquí este es el proceso, ¿no? Se quitan los 2 centímetros, ¿no? de mortero de cemento y luego se reutilizan todas las piedras y se fresan para poder hacer un anclaje mecánico. Muchas veces ese mortero de cemento realmente salía, pues, o sea, casi ni se había adherido al panal ni a la piedra, o sea que es que hacía falta, ¿vale? Eh, la estabilidad de la fábrica fue gracias a los 6 centímetros y de espesor del aplanado, ¿vale? Y de los tizones. Pues eso sí que funcionó bien. Pero, bueno, había que darle un repaso, la verdad. Bueno, estas son las numeraciones que se con la gente, mocheta, izquierda, ventana 1. Bueno, también se hidrofugó y aquí podéis ver el poliuretano porque se tenía que hacer. Esto es totalmente artesanal, esto pues mm, la verdad es que salía a más de 120 euros. Complicado. Aquí estamos viendo una fase ya construida, ya renovada y la otra ya. Y estos son los dinteles de granito, los que no tienen visera, que también se sustituyeron, los que estaban mal y los que estaban bien, pues se dejaron. Y aquí es la visera, bueno, y el detalle del tambucho, porque a el dibujo ese veis que hay una L y otra L, bueno, porque también se aisló el tambucho. Tenían una pequeña pendiente y el moterón, y creo que aquí podemos ver esa L con la L de abajo, es lo que fijaban las piezas. Y luego también con el quinal tenía que estar en tensión para que luego cuando ellos atornillaban, luego como siempre baja un poco, pues se quedaba en su sitio. Y estas son las de la esquina. Como digo, al final todo ha sido ¿cómo diría? Como una deuda histórica, ¿no? ¿De qué manera podemos quitarnos el problema de miedo de la gente cuando empiezas a ver cosas, parches y con una pieza de urbano tan importante como es este? Sí, pues, creo que en el no hay otro premio Juan. Entonces, dices, pues aplica toda la piedra y vuelve a conseguir. ¿Cómo lo haces? Bueno, con los fondos europeos nuestros me dieron para ver una calificación energética que subía creo que 3 letras y el ahorro del 60% en la primaria. Bueno, esto realmente nosotros no lo sabíamos hacer, pero con el equipo que montamos con otro estudio de Alcoy, pues se pudo gestionar, que es muy complejo el tema de las ayudas. Es algo que yo desde luego pierdo con dificultades más intrincadas con el imagen y con los bancos, porque también hay que hacer una gestión claro, el dinero cómo llega, cómo lo paga cada vecino. Bueno, es algo que de verdad creo que día de hoy los arquitectos no podemos hacer como se hacía antes. Tenemos un arquitecto y todo. Ahora tenemos equipos que sepan ciertas particularidades para poder llevar a cabo ese esfuerzo. Bueno, de todas maneras, estábamos acabando con esta. Ahora lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo tenemos la Escuela de Arquitectura de Valencia y utilizamos, bueno, esta piedra hemos visto sacar toda de cantera de aquí. ¿Cómo va? ¿No? Y entonces
continuamos, porque esta piedra donde me ha escrito un cantero que tengo buen dicho, me dijo, oye, pues no es arenisca, es caliza, en la composición es caliza, claro. Una piedra que no le pase como a la arenisca, Sí. que es la nieve, que la humedad y los cambios del frío, pues al final se estudia, se deshace. Entonces, esto de aquí, encima, pues, pasa que la cantera ahora está cerrada. Es un momento, pues, bueno, entonces nosotros continuamos con esta piedra y renovamos las arquitecturas. Ganada por concurso, por mi padre, y yo en ese momento hacía un año o dos que había acabado, y entonces el bautismo, básicamente, y es como el arquitecto. Y entonces ahí lo que yo hice al principio, ahora os enseño una imagen, cuando acabo tengo un pequeño encarguito de un dúplex, entonces es una vivienda en la avenida. Ahí lo que pienso es un sistema en el que yo no necesito anclaje mecánico, mejor dicho, anclajes metálicos, y lo haga todo el propio obrero con iluminación. Pero no quería hacerlo como el láser. Es un sistema que depende, es un sistema como más convencional, como puede hacer, ¿no? Con sogas y pizones. Hago eso, pero no dependo tanto de, de cómo está ejecutado. Es el problema que tenía la SAD. Bueno, todavía no había pasado nada de eso. Es decir, estaba reduciente y magnífico. Pero yo ya quería encontrar otros sistemas. Entonces, la experiencia de, bueno, es que tuvimos también otras obras, yo veía el problema de los anclajes metálicos, el problema, sobre todo en algunos puntos. Cuando tienes, por ejemplo, la última hilada y tienes un forjado arriba, esa fijación es bastante más costosa. También, pues, el problema de que dependa todo de la adherencia del mortero o del punto cola bueno, y de la habilidad del tío que lo hace o la habilidad o la mala leche, porque también hay cosas que te encuentras con este estilo, porque también sustituyen mal y luego se suelta. Para evitar eso, en esa pequeña casita, ya son un sistema que es un machinado, es decir, tenemos lo mismo que aquí, unos tizones que se meten en la fábrica, pero ese tizón tiene unos galces laterales y entonces lo que son las tablas, las sogas, van y están fijadas a los galces, es decir, también tiene un rebaje, tiene un machinado, ¿vale? Como si fuera madera, más o menos, esa sería un poco la idea. En una madera le haces una recalada y luego le encajas otra que no has hecho rebaje. Y entonces, aunque no esté adherida, ya no se cae, porque lo que aguanta es la piedra que tiene el tizón que está cogido a la fábrica de ladrillo. Y además, también lo que haces en ese momento es que el aislamiento lo colocas justo detrás de la piedra. Entonces, ahora, lo que lo veamos, ¿vale? Pero a través de la figura. Es un sistema sencillo. De hecho, en la escuela de arquitectura se hizo porque costaba como 10 euros más que el caravista, precio de metro cuadrado de caravista, pero además te ahorrabas todos los andamios, porque nosotros trabajábamos, como era una ampliación, a 8 metros de altura en el tercer nivel, ¿no? Son cada 4 metros, ¿vale? Entonces, entre el ahorro de los andamios y el precio bueno, bien, de la piedra y de la colocación, pues estaría fenomenal. Lo que pasa es que es mucha piedra pues, joder, no sé si lo han gastado, pero no es verdad, salía francamente bien para los números de la empresa. Pueden preguntar, pues, te parece que o la toma o algo se ha fastidiado. Si no ponemos el ordenador ahí, no. Sí, también podríamos hacer eso. Entonces, bueno, pues No, si quieres seguir, o si no te...
Vale. No, que es muy encantador el hecho de que se pueda hacer una rehabilitación aquí en la comunidad. Y que normalmente no suele ser demasiado conocida, demasiado valorada especialmente. Que yo me hubiera puesto en el lugar de, cuando he dicho la habitación energética, digo, listo, voy a llegar a la comunidad de propietarios y dice, quítamelo todo, ponme un aplacado de no sé qué, o sea, estoy viendo tantos casos de arquitectura contemporánea muy digna y digna de ser incluso en catálogo protegido. Hace poco acaban de terminar de dar un edificio de Guardiola Santa Fe perfecta poniéndole un Satirus encima del ladrillo caravista que no necesitaba para nada eso, pero con las excusas de esto es lo único que va a aguantar, esto es lo que no sé qué, no sé cuántos, y esa comunidad que en 60 años no había hecho una fachada, cada 3 años, o cada 5, o cada 10, va a estar contando. Y me parece súper. Te quería preguntar si estaba protegido o si fue conciencia de los vecinos o si les convenciste por otro, porque conseguir que un sistema que les ha dado un problema no empiece a la comunidad. Esto no puede ser lo mismo, o algo de lo ponerme una lucobón encima. Eso para mí es alucinante. ¿Por qué? Porque toda la familia. Mi hermano compró un piso de él. El primero de propiedades por arquitecto. Lo visitasteis en, en la última comida de arquitectos en Alcoy, y entonces, bueno, es un barrio que está muy degradado, este de aquí, se van hundiendo las viviendas, la gente ya no vive, está delante del Parque de la Glorieta, y bueno, este es un poco el estado inicial de las obras, con unos que estaban mejor construidas. Bueno, este es el planteamiento que hicieron Manuel de Sola Morales, de varios metros de anchura, pero sirven peatonalmente, aunque tú puedes ir con el coche, si tienes los muebles que te has comprado en Ikea, pues vas allí y puedes acceder con el coche. Lo que pasa es que no es una calle rodada, excepto esta última, que es San Domènec, que era comercial. Esa es como estaba antes. Un premio FAD en el año 99. Lo que pasa que como lo que me interesa es la piedra, pues bueno, os enseño, ese es el alzado de los testeros, que siempre ha sido el alzado más dejado, ¿no?, en lo que son las viviendas. Bueno, había que darle un repaso, la verdad. Bueno, estas son las numeraciones que se pone la gente: Mocheta, izquierda, ventana 1. Bueno, también se hidrofugó, y aquí podéis ver el poliuretano, porque se tenía que hacer. Esto es totalmente artesanal, esto pues la verdad es que salía a más de 120 euros metro cuadrado, o sea, es complicado. Aquí estamos viendo una fase ya construida, o sea, renovada, y la otra que todavía había que arrancar el mortero de cemento. Y estos son los dinteles de aluminio, o sea, habían hecho como una recreación de las antiguas carpinterías y de esa geometría, pero con aluminio. Entonces, bueno, y esto un interior muy espartano, donde el único valor patrimonial era con el pavimento 20-20, el hidráulico de 20 por 20. Bueno, esto es como estaba configurado: 4 aulas, la escalera y los aseos aquí. Entonces nosotros lo que hacemos es acceder ahora por aquí y meter los aseos en el mismo sitio, ordenados de otra manera, porque esto eran algunos de los alzados. Entonces nosotros planteamos esto. Esto es de concurso. Realmente el concurso lo hizo mi hermano. O sea, yo he hecho la obra, la dirección de obra, mi hermano ha hecho el concurso. Bueno, entre los dos hicimos el proyecto, pero llega un momento que me dice, ya lo tengo solucionado. Y era, claro, poder liberar 2 grandes espacios que realmente no nos pedían una sala de biblioteca, pero él sacó una segunda sala, porque pudimos meter en la planta baja el salón de actos de 100 personas. Entonces, bueno, pues se ve que eso fue lo que les convenció, la verdad, el sacar esa pieza adicional
sala grande. Aquí, ¿qué vemos? Pues en la obra, por ejemplo, un elemento de piedra que es el alero perimetral, porque aquí hicimos un zuncho de coronación, que veremos algún detalle, pero no llevo la teja hasta el borde, o sea, el borde ya no es una lectura imprecisa, sino que es una línea horizontal. Como esto es un alzado, bueno, iba a decir, esto es durante la obra, y este es el edificio terminado. Realmente es lo mismo, pero ahora explicaré lo que quiere decir, lo que decía antes del espacio intermedio, ¿no? El espacio de ese cerramiento que está entre fuera y dentro. Bueno, dibujos de detalle, y aquí podemos ver esa geometría, ¿no? de ventanas, y luego esta pieza que tiene una profundidad de 27 y luego quedan 23 delante. Pero esta pieza es la que realmente es la más importante. Estuvieron un año, desde que empezaron a hacer la número 1 hasta la última, más o menos un año o año y pico, con este trabajo de cantería. ¿Vale? Todo también, bueno, las puertas, todo esto es el que da acceso a los aseos, que es este plano de aquí. Y esto que veis es la separación de cabinas. Tiene 2 metros de altura por 1,5 de profundidad. Y está encajada en el suelo, ¿vale? O sea que el pavimento luego atesta contra ella, para que quede bien empotrada. Encuentros entre estancias, claro, cuando tú recuperas, pierdes pues, un 30% de las piezas, entonces lo que haces es, pues igual que en este salón, ¿no? Tienes un perímetro de regularización que es con la piedra. Al final, lo que hacemos en la obra ha sido como magnificar ese carácter palaciego que nosotros entendemos que tiene pues un edificio académico, pero académico flojillo, ¿vale? Entonces, lo que estamos es dándole mayor cualidad material. La escalera, pues una escalera aérea, las piecinas estas son de 5 milímetros, y claro, esta pieza de aquí, ese contraste con el rebaje curvo, que yo, ¿cómo lo explicas esto? Pues claro, el cantero, pues, no, pero desde aquí yo decía, Pepe bufa, una doble curvatura, y el hombre dice, yo vaig a jubilar-me. Això, bueno, no n'hi ha problema, ¿vale? Como ya lo hace otro, pues el hombre dijo, oye, pues ¿cómo no voy a saber yo hacer esto que voy a jubilar? Claro que lo sé hacer, pero no tenía ganas. Pues, supongo que por el precio tal, que le apretaría a la empresa. Pero la ejecución de esa a mí me sorprendió, y son las fotos finales. Bueno, también comentar que la silla esta, pues por ejemplo, es de diseño de Ivo, le hice la mesa, y tendría que comprar yo unas porque son de esas sillas que te quedan, tú la probaste, y te quedas ahí. Joder, qué suerte que le han dejado de ha sido el éxito de la biblioteca, creo que ha sido por la silla. La altura de las mesas, bueno, sí, el tema está de la todo modulación, ¿no? clavado. 60 para las Es un lujo esa biblioteca, estanterías, suelos, la puerta esta que era algo que había 120 porque eran 2 puertas de 60, ¿De qué año es la otra? y bueno, es ajustar Pues métricamente todo. Esta es la sala inferior, este año. que ahora, como se les sí, estropea al teatro, no, estamos hablando lo de- utilizan. De cosas preley de contratos, madre, ¿no? Lo que pasa es que han metido unos muebles que son no tienen nada que ver con esto, la verdad. Bueno, esto es parte de la obra, desastres y humedades, vía vigas sin alma. Esto es lo del zuncho de borde con el canalón oculto. Bueno, que la teja acabaría aquí y aquí empezaría la pieza que hago yo de alero. Este es el detalle. Sí, donde podéis ver eso de ahí, ese detallito de ahí. Y luego también lo que se separa de la ventana, o sea, los 70 centímetros que comentaba. ¿Vale? Bueno, pues se hace una especie No he visto esa especial grande. para cada dimensión.